buenos días, hermanos y amigos. La comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Oseas. No olvides de compartir el Evangelio, ya que es una tarea primordial como cristianos. Y en cumplimiento a esta labor, les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales, con todas las personas a su alcance. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor, no dudes y escríbanos un mensaje en nuestras páginas de Facebook y YouTube, o puedes dejarnos un comentario en este video y posteriormente nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de Isaías 43. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amados hermanos y amigos, adoremos al Señor a través de este tiempo de alabanza. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El Hijo de Dios al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. Y el cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó. Toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya.
Eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu reino, Emmanuel. Tuya es la gloria para siempre, Rey eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Buenos días, amigo. Buenos días, hermano. Buenos días a toda aquella persona que se está uniendo a nuestro enlace para aprender sobre el libro de Oseas. Y hoy yo quiero compartir contigo un proverbio. El proverbio capítulo 10, versículo 29, que dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. ¿Perfecto a qué se refiere? Maduro. Aquella persona que anhela crecer, conocer más al Señor, comprometerse más con Dios. Y acá dice: el camino, ¿sí?, de Jehová es fortaleza, es fuerza, es fuerza. Quiero animarte que si estás pasando por momentos difíciles, sabes que la fuerza viene de nuestro Dios. La fuerza que necesitas proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero animarte en esto y orar por nuestros seres amados, orar por aquellas personas que nos rodean cotidianamente, diariamente, y aún, ¿sí?, no han abierto su corazón a nuestro amado Dios. Y vamos a orar. Oramos. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo. Señor, te pido, Dios, bendición. Bendición sobre nuestros seres amados, Señor. Que tú los bendigas. Señor, que te conozcan aún más, oh Dios. Que se acerquen más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que tú añadas fuerza, Señor, a las personas que nos rodean, Señor. Que ellos puedan, Señor, andar en tus caminos, acercarse a ti, Señor. Conocerte más a ti. Señor, hay fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Hay fuerzas en el nombre de nuestro Dios.
Señor amado, te pido Dios que bendiga, Señor, a aquel que está pasando por momentos muy difíciles. Señor, en su corazón, Padre, que tú consueles, que tú le des las fuerzas para seguir adelante. Señor, oramos, Señor, por aquellas personas que son nuestros seres amados, Señor, que aún se resisten, Señor, a abrir su corazón y andar en tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos. Señor, oramos por aquellas personas, Señor, colegas, vecinos, oh Dios, que los bendiga, Señor, y que puedan llegar, Señor, a reconocer lo que tú hiciste, Señor, en la cruz, que has resucitado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por la fortaleza, porque viene, Señor, cuando estamos en tus caminos. Señor, muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido una vez más a esta serie de estudio bíblico del libro de Oseas. Para nosotros es grato estar en contacto contigo y también compartir capítulo a capítulo las verdades más importantes que podemos encontrar a través de todo este libro. Si tienes un comentario, una pregunta, una inquietud, por favor no dudes en dejar tu comentario al pie de este video y será para nosotros también un gusto estar en contacto contigo. Y deseamos que estas enseñanzas sean para edificación de tu vida. Muy bien, el día de hoy continuaremos y veremos entonces el capítulo número 4. Pero antes de entrar de lleno al capítulo 4, vamos a hacer a manera de repaso rápido un comentario acerca del libro de Oseas. No olvides que Oseas es el primero de los profetas menores, llamados así profetas menores, no porque tienen menor importancia, sino más bien porque frente a tal vez profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, tienen menor contenido, así que es más pequeño. Por eso se les llama profetas menores, ya de manera, yo creo que generalizada. Oseas, esa palabra significa salvación, lo mismo que Josué, lo mismo también que Jesús. Oseas, el profeta, fue un profeta que estuvo en el reino del norte. No olvides que el país de Israel se dividió en dos en el año 931 a.C., luego de la muerte del rey Salomón. Y entonces la zona norte, que estaba conformada por 10 tribus, allí fue gobernada por el rey Jeroboam, quien antes había sido súbdito del rey Salomón. Y el sur, conformada por Judá y Benjamín, estuvo gobernada por el hijo de Salomón, Roboam. Así entonces empieza toda la historia de la división del reino. Y bueno, encontramos entonces a Oseas. Ya siglos después, por el año 715, se considera que fue escrita esta profecía, aunque toda la profecía abarca e involucra el tiempo desde el año 753 hasta el año 715, aproximadamente todo esto antes de Cristo. Algunos aspectos para considerar. No olvides también que Oseas es un profeta que tiene otros colegas también profetizando en tiempos muy similares al suyo. Isaías, por ejemplo, estuvo profetizando en el reino del sur por el año 740 en adelante, antes de Cristo. El profeta Miqueas, por el año 742 antes de Cristo. Ellos en el reino del sur. El profeta Amós, en el año 760 en el reino del norte. El profeta Jonás, algunos datan para él para el año 790 antes de Cristo. En fin, así que encontramos a varios profetas y Oseas es uno de ellos, ahora hablando al reino del norte. En cuanto a la actitud que tiene, todo este reino son las 10 tribus las que están en desobediencia al Señor, desobediencia que ha venido desde el año 931. En fin, siglos están en esa condición. Así que Oseas es un profeta que proviene del campo, algunos consideran de una zona muy bien acomodada, una zona rural, y va a traer mucho mensaje para su pueblo.
También tenemos que considerar algo. El tema central de Oseas tiene que ver con que Israel se fue tras los dioses ajenos, los Baales, que no eran otra cosa que los dioses paganos de los cananeos. Y se habla de la actitud de Israel, adulterio espiritual. Precisamente el amor de Dios por su pueblo es grande y el amor de Dios trae disciplina para su pueblo. Dios le mandó a Oseas que se case con una mujer que tenía una mala vida. De esto ya hablamos bastante en los capítulos anteriores. Pero ahora podemos encontrar la segunda parte del libro. Ya dijimos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 vemos mucho de la vida familiar, personal del profeta Oseas. Y también esto es una repercusión y un reflejo de lo que está sucediendo entre la relación de Israel, Reino del Norte, con Dios. Esa relación. Bueno, ahora los capítulos 4 hasta el capítulo 14 forman la segunda parte del libro y van a traer alto contenido profético con referencia a el amor de Dios, la justicia de Dios y finalmente la restauración del Señor. El libro de Lucas nos está hablando acerca del hijo pródigo. Bueno, Oseas nos está hablando acerca de la esposa pródiga. Y en el capítulo 4 veremos un pueblo pródigo. También diríamos que el propósito central que tiene el libro de Oseas tiene que ver con ilustrar el amor de Dios por su pueblo, un pueblo que es pecador, un pueblo que se ha desviado de los parámetros de Dios. Contextualmente nos ubicamos en el tiempo del rey Jeroboam II. Este no es el mismo Jeroboam, el que fue el primer rey en el año 931 a.C. Ahora estamos por el año 715 o aproximadamente. Este rey gobernaría 41 años. Así que este reino está caracterizado por varios aspectos. Hay una abundancia material. La idolatría ha llegado al colmo, están siendo cada vez más idólatras los del pueblo y la corrupción moral no tiene pare. En fin, así que con estos antecedentes vámonos de lleno con el capítulo 4. Con el capítulo 4 algo que vamos a considerar es no solo la segunda parte del libro como dijimos antes, sino más bien la vida personal de Oseas desaparece gradualmente y se convierte en un trasfondo para que el énfasis se ponga sobre la relación de Israel y Dios, Dios e Israel. Así que eso vamos a poder encontrar. Israel definitivamente, ya mencionamos antes, es culpable de desobediencia, inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios, cosa que se pone de relieve en el capítulo 4, que conforman todo un bloque. Esto nos lleva entonces al concepto de prostitución espiritual, tema que está tocando mucho el libro de Oseas. Veremos también en este capítulo que Oseas se indigna por la infidelidad de Gomer, como también Dios se indigna por la infidelidad del pueblo de Israel. Sin embargo, el amor de Oseas por Gomer era más alto, entendemos eso, pero sobre todo el mensaje central, el amor de Dios es infinitamente más alto, aunque tal vez que la indignación que está teniendo el propio Señor. Es más alta su misericordia, su amor, pero eso no quiere decir que va a pasar por alto los atropellos que está teniendo la nación. Así que vamos a ver en estos 19 versículos que trae el capítulo 4, el amor de Dios plasmado. He titulado al mensaje de esta ocasión, ¿Dios me ama? A manera de una pregunta. Y tal vez muchos se hacen esta misma pregunta. ¿Dios me ama? Sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que pasa en mi vida, ¿Dios me ama? Claro que sí. Y veremos paso a paso algunos aspectos concretos del amor de Dios. Vamos entonces de inmediato, capítulo 4, acompáñame con el versículo 1. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Querido hermano y amigo, algo para considerar aquí de antemano. Aquí el Señor afronta a Israel y enfrenta a Israel con el hecho de que no tienen ningún tipo de conocimiento de Dios. Oíd palabra de Jehová. Ya esta es una forma en la que varios otros profetas empiezan las declaraciones. Y aquí Oseas dice una vez más, oíd, presten atención, porque no hay verdad. ¿A qué está haciendo referencia? Obviamente se hace referencia a la falta de lealtad que tiene el pueblo con referencia a Dios. La falta de lealtad al pacto con Dios. Tampoco hay amor, un amor hacia Dios. No hay un cariño misericordioso al prójimo, ni un conocimiento experimental con Dios. Algunos dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios hoy en día. Y no es solamente tener datos, tener información, algo teórico en la cabeza. Tiene que ver con un conocimiento experimental. Eso es conocer a Dios. No es solamente oír algo acerca de Él, es más bien pasar tiempo con Él. Esto es algo que no tenía el pueblo de Israel. Lamentable situación, definitivamente. Así que aquí podemos encontrar que Dios explica los motivos del sufrimiento de Israel, este sufrimiento que vendría y estaría a puertas, pues el reino del norte, en el año 722, fue llevado cautivo al imperio asiria. Así entonces sucedería una de las etapas tal vez más grandes que tienen que ver con el exilio. Todo el reino del norte llevados cautivos hacia tierras extrañas por el imperio asirio. El quebrantamiento de la ley que tiene el pueblo trae una consecuencia puntual. Los castigos, la violencia, todo lo que va a suceder a Israel es porque ha abandonado al Señor y se ha ido tras dioses paganos. Aquí tenemos que entender algo, querido hermano y amigo. No siempre hay una relación directa de causa y efecto entre nuestras acciones y los problemas que enfrentamos. Eso tenemos que tener en consideración. Sin embargo, cuando nos vemos rodeados de dificultades, tú y yo, debemos preguntarnos con mucha sinceridad: ¿he cometido algún pecado? ¿He hecho algo que sea irresponsable, que pueda haber ocasionado mi sufrimiento, este dolor, este mal momento? Bueno, si descubrimos que tenemos una falta, incluso tal vez en forma parcial, podemos cambiar nuestro comportamiento ante Dios y podemos cambiar entonces el rumbo de nuestra vida. Eso es lo que nos está pasando y lo que nos está agobiando. No siempre es un asunto de causa y efecto. Bueno, acuérdate por ejemplo en la situación de Job. Job está sufriendo y todo el libro de Job nos habla de un gran sufrimiento, pero no porque Job había pecado. ¿Ok? Entonces es entendible. Pero aquí en el capítulo 4 y todo el libro de Oseas trae la profecía indicando de que el castigo, el mal momento, las dificultades y todo lo que viviría Israel sí eran consecuencia directamente de esa causa. Dejar la ley, abandonar el pacto, olvidarse de Dios. Entonces, algo para que tengamos en consideración. Vamos con el versículo 2. Esta es la declaración que hace el Señor con respecto a su pueblo. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esta era la situación que está viviendo el pueblo de Dios. Así que el Señor declara los pecados específicos contra su pueblo. Pecados que tienen que ver básicamente con una violación de los mandamientos dados allá todavía en el desierto. Así que la falta de estas virtudes fundamentales, diríamos, fidelidad, amor a Dios, el conocimiento experimental de Dios, se reflejaba al exterior. ¿Con qué? Con no cumplir la ley, con desobedecer al Señor, con ir tras sus propios caminos. Y el Señor dice: perjurar, mentir, asesinar, adulterar. Bueno, un pecado lleva a otro pecado. Así es toda una cadena, un eslabón de acciones. Vemos eso también hoy en día. En realidad,
Esta descripción encajaría muy bien con casi cualquier sociedad de nuestro tiempo. ¿Qué nación no está desviándose de los caminos del Señor? Y no vamos a solo generalizar, pero pensemos en nuestra condición personal. ¿Cómo andamos nosotros? El llamado que tiene el libro de Oseas es que seamos firmes, fieles y no andemos tras otras visiones en la vida, tras otras ocupaciones, sino en primer lugar focalizando nuestra vida, nuestra existencia en el Señor. La última parte de este versículo dice, homicidio tras homicidio se suceden. Hay varios aspectos para considerar aquí. Otra versión literalmente diría, y la sangre toca en la sangre. Bueno, es decir, los asesinatos se sucedían uno tras otro sin que nadie le ponga un pare. Tenemos que recordar un poquito algo acerca de el período después de Jeroboam II. Ahí sucedieron 3 reyes después. Y básicamente podemos mencionar tal vez a 2 de ellos. Salum mató al rey Zacarías, no el profeta, sino al rey Zacarías. Así se apoderó entonces del trono. Luego vendría Manahem, mató al rey Salum y destruyó toda una ciudad debido a que no quisieron aceptarlo como rey. Puedes encontrar esta narración precisamente en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 8 en adelante. Así que vemos que hay asesinato tras asesinato y desde las esferas más altas. Ahora imagínate en las esferas menores, esas esferas menores de la sociedad. Y el Señor está diciendo precisamente, homicidio tras homicidio se suceden. Qué dolor para Dios ver a su pueblo así. Ese pueblo que fue sacado desde Egipto del tiempo de esclavitud. Ahora vienen, toman la tierra prometida, pasan un tiempo con la monarquía. La nación se divide y el pueblo sigue mal, desobedeciendo y desobedeciendo. Dios señaló que incluso el asesinato estaba siendo tomado a la ligera en Israel. La sociedad estaba yéndose cada vez de mal en peor. Aunque la prosperidad económica para algunos estaba cada vez, más presente. Pero la inmoralidad, la idolatría, se hacían también mucho más fuertes. Vayamos versículos 3 al 5. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Bueno, algo que podamos considerar desde el versículo 3 hasta el 5, aquí se puede ver que el juicio será repartido al pueblo y también a la tierra, esa tierra que obviamente están habitando ellos. Y no olvides que Israel hasta el día de hoy tiene este concepto. Somos el pueblo de la tierra. La tierra y el pueblo eran tan inseparables e indivisibles. Por eso cuando ellos salen de su tierra, se sienten no solamente alienados, se sienten sin nada. Sin la existencia de ser un pueblo real. ¿Por qué? Porque ellos consideraban estar en posesión de nuestra tierra, vivir en nuestra tierra. Esto nos trae identidad. Bueno, a diferencia de algunos otros habitantes del mundo. Algunos podemos salir, viajar y siempre nos consideraremos nacionales de un lugar, aunque estemos viviendo fuera de las fronteras nacionales. No así con el concepto judío. Y por eso ahora la tierra también sufriría parte del castigo que viene por culpa de la acción del hombre. Bueno, aquí podemos ver cuando se nos dice, lo cual se enlutará la tierra. No se refiere obviamente a más allá de la extensión, sino a la extensión que tiene que ver con Israel. Algo que es importante. Tú y yo podemos considerar, por ejemplo, el pasaje de Romanos capítulo 8. Permíteme citarlo. Y Pablo nos está hablando algo muy interesante. Y este mismo concepto lo podemos ver en Israel. Romanos 8:22. Ya a estas alturas considerarás cuál es el pasaje. Y dice, porque la creación, desde el 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, y Pablo después dice, no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vemos entonces que por el pecado, allí todavía desde el Edén, la creación fue sujetada precisamente a la condición y vive las consecuencias de la pecaminosidad del ser humano. Esto lo podemos ver hasta el día de hoy. Tantos movimientos que van en vía de conservación del planeta, etcétera, etcétera. Ahora, el Señor les dice, no solamente la gente va a pasarla mal como reprensión y como consecuencia del pecado de la sociedad en Israel, sino también la tierra tendrá consecuencias. Se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las aves del campo, las bestias del cielo, y aún los peces del mar morirán. Querido hermano y amigo, ¿cuántas consecuencias trae el pecado? No solo desde el Edén. Si el Edén trajo consecuencias aún para la creación y la naturaleza, imagínate los pecados que vienen después a través de la historia, los pecados personales, traen consecuencia aún más allá de la sociedad humana, mucho más allá. Aún la naturaleza sufre las consecuencias del actuar que tiene el hombre alejado de Dios. Algo para considerar. Así que aquí Pablo nos está explicando este aspecto también. Bueno, vamos con los siguientes versículos. 4 en adelante dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Los versículos 4 al 10 nos van a indicar básicamente la culpabilidad que hay en los líderes. Y el liderazgo en la nación estaba conformada, hay que renombrar otra vez a Jeroboam I. Desde aquel año que se dividió el reino, él hizo una catástrofe terrible. Ya que el país se dividió por aquel entonces, él tuvo mucho celo y consideró, voy a poner 2 altares aquí en la zona norte, para que la gente no vaya y migre hacia el sur, allá donde está todavía la dinastía de David. Así que estableció 2 altares. Y en esos altares estuvieron colocados 2 becerros de oro. Él instauró todo un sistema religioso de culto, estableció un nuevo sacerdocio, un sistema litúrgico completamente diferente al que la ley indicaba para el pueblo. Así que se inventó una religión, se inventó un sistema, se inventó un modo de servicio a Dios, se inventó todo. Y obviamente el pueblo va a seguir este camino. Desde aquel tiempo hasta entonces han pasado alrededor de 2 siglos. Y el pueblo cada vez ha ido de mal en peor. Así que Oseas presentó, digamos así, las acusaciones para los líderes religiosos. ¿Quiénes eran estos líderes religiosos en este tiempo? Definitivamente, ya hablamos acerca de Jeroboam, líder político en su momento. Ahora está Jeroboam II. Es un tiempo de prosperidad aparente, pero de inmoralidad decadente, de idolatría sin más ni contar. Aquí hay un patrón generalizado en toda la sociedad del Reino del Norte: la violación de las leyes de Dios. Este es un aspecto sumamente importante. Cuando el ser humano abandona los principios de Dios, no solamente se está yendo hacia un socavón, está cavando su propia destrucción. Muy pronto la sociedad habría cambiado la adoración a Dios por la adoración a los Baales. Dejaron de adorar a Dios completamente. Bueno, entonces estos sacerdotes obviamente estaban muy inmiscuidos, habían diseñado su propio sistema de adoración.
Cuando vemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, y el libro de Levítico también, nos indica que Dios dio la responsabilidad precisamente a los sacerdotes, un grupo dentro de la tribu de Leví, los cuales se tendrían que encargar de dar la dirección, de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ellos tenían que instruir al pueblo en todos los mandamientos del Señor. Pero ¿qué hay en el reino del norte? No hay tal cosa. Ni siquiera los sacerdotes ya eran parte de, muchos de ellos, ni siquiera de la tribu de Leví. Era toda una armazón muy política. En fin. Así que si el pueblo desconoce la ley, la responsabilidad, en alguna medida, en la sociedad diseñada por el Señor, debía caer sobre los sacerdotes. Bueno, pero aquí, en el reino del norte, los sacerdotes han fracasado rotunda y completamente. No han cumplido ellos la ley y peor, a los que guían menos aún. Así que, si a los sacerdotes les competía enseñar la ley, también en todo caso a los profetas les competía aconsejar, amonestar y en un sentido ponerlos en línea a todos los del pueblo para que anden firmes en los caminos de Dios. Pero no fue así, de ninguna manera. Uno de los eruditos bíblicos nos dice esto: se suponía que sacerdotes y profetas debían enseñar las verdades religiosas. Ellos debían censurar los pecados, aconsejar sabiamente a todos, pero con demasiada frecuencia ejercían su ministerio solo para su provecho y para su propia ganancia. Se vendían al mejor postor. Así que se convirtieron en ciegos guiando a otros ciegos. Querido hermano y amigo, qué difícil y triste es una sociedad cuando el que se supone que debe de guiar en lo correcto, en lo ecuánime, en lo justo, está también no solo inmerso en actos inmorales, actos de corrupción, actos que tienen que ver con explotación a los demás, abusar de su poder, oprimiendo a los que no tienen voz, a los que no tienen tal vez quien hable por ellos. Estas son situaciones en las que vive cada sociedad también en nuestro tiempo. Parece ser que en realidad la descripción que tiene Dios en el capítulo 4 y todo el libro de Oseas con Israel encaja muy bien con nuestras sociedades contemporáneas. Aún así comportándonos, ¿Dios me ama? Pregunta que tiene que ver con el tema de nuestro mensaje. La ignorancia de Israel de la palabra de Dios conduce finalmente a la destrucción. Podemos ver versículo 5: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Así que los sacerdotes, los profetas, están simplemente tomando una actitud muy desobediente al Señor, y esto repetidamente. Algo que podemos considerar para nuestro tiempo, y que pensemos en algo. O la Biblia a ti te mantiene lejos del pecado, o el pecado te mantiene lejos de la Biblia. No se trata de ser un religioso del tiempo medieval. Se trata de ser cristianos, que se esfuercen, se esmeren, que pongan su empeño en el cumplimiento de lo que entienden que es palabra de Dios. No hay perfecto, no hay nadie. La Biblia nos dice, ni siquiera uno hay justo en todo el mundo. Pero tú y yo somos cristianos. Tenemos que esforzarnos cada vez más, no como un asunto religioso, no para obtener la salvación, sino como consecuencia de el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esforzarnos en obedecer lo que la Biblia dice, hasta donde entendamos la dirección de Dios. Eso nos lleva entonces a una vida práctica, ecuánime, correcta, no una vida de cucufatería religiosa,
No una vida simplemente de normas de 20 nos, un sí y una vida de religiosidad. No estamos ya en tiempos donde nuestra religiosidad tiene que salir a flote, sino más bien nuestra actitud real de ser cristianos. El versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, ya Oseas está viendo en adelante y lo toma como un hecho. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. O la Biblia te mantiene lejos del pecado, o el pecado te mantiene lejos de la Biblia. No es suficiente ni siquiera leer la palabra de Dios. No es suficiente solamente memorizar algunos versículos bíblicos. La tenemos que meditar, y como nos enseñaron tal vez en nuestros tiempos antiguos de escuela dominical, tenemos que rumiar la palabra, tenemos que digerir la palabra en nosotros, hacer que la Biblia con sus valores se hagan columnas en nuestras vidas. Con principios simples, fáciles. Hijos, obedeced a vuestros padres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, darles el honor que les corresponde a sus maridos. Todos sujetarnos al Señor. Esposos, sujetándose al Señor. En fin, ¿cuántos principios solamente para la familia podemos encontrar en la palabra de Dios? Principios que tienen que ver con jefes, con amos, para con los que están bajo su dominio, su jurisdicción. Principios que tienen que ver en el trabajo, con la honestidad, en nuestro diálogo. Principios que tienen que ver con nuestra manera de expresarnos, con cómo hablamos y mantenemos conversación con los demás. No se trata de una vida religiosa. Israel tenía mucho de religión, pero poco de comunión con Dios. Poco de aspectos concretos que llevan a una vida práctica de piedad. Bueno, el pecado de los sacerdotes no fue solamente descuidar sus obligaciones, sino dejarse llevar ellos mismos al culto a los ídolos. Los que tenían que guiar, ellos mismos estaban perdidos en su práctica. Los versículos 7 y 8 todavía nos indican algo. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Y bueno, este es un tiempo de bonanza. 41 años gobernando el rey Jeroboam II. La gente ha prosperado materialmente. Pero lástima, solo eso. Ha prosperado materialmente. Porque su ser interior cada vez se iba consumiendo. Alejados de Dios y sus caminos, el hombre solamente está cavando su propia destrucción. Y por eso se menciona, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Bueno, la honra, la gloria que ellos tenían de ser el pueblo de Dios, aquel pueblo elegido, ferviente, que con la mano poderosa del Señor salió de Egipto, pasó el desierto, se abrió el mar, vino pan del cielo, tantas bondades. Toda esa honra ahora pasaría finalmente en ser una burla, en una afrenta. ¿Cómo este pueblo no decía que servía a Jehová? Ahora están siendo llevados cautivos. Bueno, era precisamente eso lo que les pasaría si el pueblo aún no cambiaba. Mi hermano, querido amigo también, cuando Dios da una advertencia profética, en fin, lo da por algo. No porque ya no hay remedio y no porque ya no hay vuelta atrás, sino porque todavía Él espera que el pueblo se arrepienta, que los hijos suyos vuelvan del mal camino. Por eso son luces en el camino, advertencias, para que el pueblo tenga todavía la posibilidad de volver atrás y así alargue por lo menos un poco ese tiempo de aflicción que ya está a punto de venir. Pero el pueblo no quería hacer caso. Así que ahora los sacerdotes malos de este mal pueblo solamente se están enriqueciendo con el pecado mismo del pueblo. Y apetecen con mucha viveza sobre las riquezas del pueblo. Versículo 8. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma.
en realidad quizás se refiera al sacrificio por el pecado, pues aquí también se utiliza la misma forma gramatical en el hebreo para hablar acerca de la serie de sacrificios que hacía un sacerdote por el pecado del pueblo. Así que se nos indica que los sacerdotes se enriquecían al tomar para sí las ofrendas que traían los del pueblo por su pecado. Qué triste. Los sacerdotes no solo se enriquecían, se regocijaban con los pecados del pueblo. A mayor pecado, mayor trabajo para mí, mayor ganancia, crezco más. Y tal vez cualquiera podría decir, Dios me está bendiciendo a costa del pecado de los demás. Bueno, cada vez que alguien llevaba una ofrenda por el pecado, los sacerdotes recibían una porción. Eso es sabido. En el esquema general de los sacrificios esto funcionaba así, por lo general. Alguien traía un sacrificio, un animal, una parte era quemada en el altar en honor al Señor, sobre todo el cebo, a lo cual se le llama la grosura, y eso subía como un olor fragante hacia el cielo. Otra parte quedaba para el sacerdote, su casa, su familia, así que una porción del animal quedaba para él, y otra porción era, por lo general también quedaba para la familia, y ellos comían y disfrutaban. Hemos traído una ofrenda al Señor, pero al mismo tiempo disfrutamos también como casa, como familia, como hogar. Y en líneas generales, un sacrificio más o menos sucedía así. Pero ¿qué vemos aquí? Que finalmente se están aprovechando, ¿quiénes? Los sacerdotes, del pecado del pueblo, de las ofrendas del pueblo. Así que mientras más pecaba el pueblo, más recibían los sacerdotes. Ya que no se podía poner freno, y ellos tampoco no podían comer todo lo que había para el sacrificio, ellos entonces vendían alguna parte de lo que quedaba, y obviamente otra parte tal vez hasta repartían a otros familiares X. En fin, los sacerdotes sacaban provecho de que el pueblo continuaba en su pecaminosidad. A ellos mismos les daba mayor poder, mayor posición en la comunidad. Así que en vez de tratar de sacar al pueblo de su pecado, lo alentaban para que ellos tengan más ganancias. Querido hermano y amigo, a veces es eso. Triste y lamentablemente, ¿cuántas personas pueden estar en riesgo? Por la enfermedad de alguien, por la salud en la que alguien está pasando, un mal tiempo de salud, un problema, en fin. Y aprovecharse de esa situación para que otros estén lucrando. No solamente tal vez personas que hablan en nombre del Evangelio, pero en realidad están hablando en nombre de tal vez su bolsillo, su prestigio. Peor aún en este tiempo. Situaciones que podemos ver a costa de salud o la mala salud de algunos. Otros están lucrándose y por la enfermedad de mucha gente, otros están haciendo ricos. No estamos en contra de un trabajo correcto, honesto y saludable. Estamos en contra de aprovecharse de situaciones de desgracia de otros. Y que la desgracia de otros puede ser entonces la prosperidad de unos. Que no sea así con el cristiano. Que si vamos a salir adelante, que sea por la bendición del Señor, que sea por el trabajo correcto, honesto, fiel al Señor, en nuestros centros de labor, no aprovechándonos de la desgracia de otros. En fin, los versículos 9 en adelante, 9 y 10, acompáñenme, dice: y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Los versículos 9 y 10 nos declaran lo que hace el mal ejemplo de los líderes religiosos. No solo gobernantes políticos, sino también gobernantes, digamos así, religiosos. El pueblo es lo que son en realidad sus líderes. Así como son sus líderes es el pueblo.
Y los líderes muchas veces solo complacen a un pueblo que va a cierto tipo de tendencia. Por tanto, un mismo castigo, dice el Señor, va a alcanzar a unos y a otros. El versículo 10 dicen, comerán pero no se saciarán. Está hablando de banquetes. Bueno, los banquetes que se ofrecían en aquel tiempo a los ídolos tenían que ver con hacer comidas, jolgorios, inmundicias, inmoralidades sexuales, debajo de a veces cada árbol frondoso. No solamente ofrecían incienso, mantenían muchas veces también orgías, a tal punto que se desvirtuaba el honor y la honra de un hombre, de un varón, en atrocidades. Y el Señor dice precisamente eso. Comerán, harán ustedes comidas y no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Los principales dioses de aquel entonces, Baal, a cual se habla mucho de él en el Antiguo Testamento, y Astarte. También se le llama en otras partes de la Biblia Astarot, que era la diosa del cielo. En honor a esta diosa del cielo, sacerdotes y sacerdotisas caían en promiscuidad sexual. Los hombres iban y mantenían relaciones con las sacerdotisas de esta diosa. Las mujeres mantenían relaciones sexuales con los sacerdotes de esta diosa. Y era una atrocidad que cada vez la inmoralidad en el pueblo era cada vez más densa. Y el Señor está teniendo estas acusaciones precisamente para el pueblo. Así que no es de sorprenderse que en su adoración incluyeran prácticas sexuales viles, ilícitas. Los adoradores varones tenían relaciones sexuales con las prostitutas del templo, las sacerdotisas. Las mujeres querían tener hijos con relaciones ilícitas con esos sacerdotes paganos. Pero Dios les dijo que sus esfuerzos aún por aumentar la fertilidad, aún así eran en vano. Así que Dios acusó a los líderes de no dejar que el pueblo lo conociera. Cuánta ignorancia había, por un aspecto. Y aquí quiero llamar la atención tuya, considerar una frase del versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día hay gente que dice, no, a mí el Espíritu me va a guiar. Pero jamás leen la Biblia, no están orando, no tienen disciplina en su vida cristiana y piensan que simplemente por una meditación casi, diría, trascendental, va a venir el Espíritu y va a tomar posesión de ellos. Querido hermano y amigo, si el Señor ha puesto una guía firme, infalible, que es su palabra, basémonos en esta. Y no es decir no al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, la verdad que está también registrada en la palabra. Y el Espíritu Santo no va a actuar de forma independiente a la palabra de Dios, porque es palabra suya misma. Consideremos estos aspectos. Un cristianismo que no crece en el conocimiento de Dios, y no hablo de un conocimiento teórico, de un poco de teoremas teológicos o simplemente filosofías teológicas, me estoy refiriendo a un conocimiento práctico de Dios, de pasar tiempo con Él, de vivir con Él, de hablar con Él a diario. Esto es tener comunión con Dios, esto es conocer a Dios. Si no tenemos eso, tal vez estamos corriendo el riesgo de volvernos solamente religiosos. El pueblo pudo haber dicho, bueno, esto no es tan malo. Si nuestros líderes, si los sacerdotes, si los líderes religiosos y políticos hacen lo mismo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? También lo puedo hacer. Estimado hermano y amigo, para ti que eres líder, para ti que eres ministro, el liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande. Ya sea que tal vez tú enseñes en una escuela dominical, que enseñes a los niños, que trabajes tal vez en una oficina en la iglesia, o tal vez que estés guiando un tiempo de estudio bíblico.
a los jóvenes, a los adolescentes, en fin, a los adultos. Hoy en este tiempo que hay redes por todo sitio y conexiones de nuestras iglesias, ya sea que tú estés guiando, no tomes a la ligera tus responsabilidades. Ser un líder es ser alguien que guía siempre a los demás a los pies del Señor. Ese es nuestro papel, guiar a los demás hacia los pies de Dios, no hacia nuestros pies, no hacia nuestra fama, popularidad, menos hacia nuestro ministerio. En realidad, a los pies del Señor. Algo que no estaba sucediendo en ese liderazgo. Versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Casi parece ser ya un proverbio de Salomón. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y es que es así. Cuando se juntan estos elementos, nos volvemos necios. Cuando nos volvemos necios, nuestro corazón no solamente se ha enfriado, se ha endurecido a tal punto que nos apartamos de los caminos del Señor. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo entrar, y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí probablemente el versículo 12 está, algunos eruditos dicen que es probable que se está haciendo referencia a la rabdomancia. ¿Qué es esto de rabdomancia? Es la práctica de la adivinación por medio de las varas, de los palos. Otros dicen, tal vez se refiere a la velomancia. Bueno, la velomancia no es otra cosa que la adivinación por medio de saetas. Estaba haciendo esto el pueblo, ir y consultar a los maderos, precisamente a los árboles. ¿En qué mente, con sano juicio, puede haber este hecho? En realidad aquí se está hablando de que Israel está acudiendo a tal punto de idolatría que hasta los maderos, a los árboles, finalmente estaban simplemente implorando. Querido hermano y amigo, la ignorancia muchas veces conduce a la idolatría. Y la idolatría conduce finalmente a la inmoralidad. Y la inmoralidad a la devastación, al desastre, a la destrucción. Es una serie de eslabones, una cadena. Y uno dice, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Pero no es así. Cuando nos apartamos de los caminos del Señor, las cosas cada vez son terribles. En realidad, ya el versículo 13 dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Bueno, el versículo 13 nos está hablando ya, iban a cada zona alta donde estaban los árboles, a las colinas, ofrecían incienso, hacían orgías, hacían de todo. Estaba yendo muy mal el país, muy mal. Y el Señor está enumerando todas estas acciones que tiene el pueblo. Bueno, en aquellas alturas, y a la grata sombra de los árboles, de los álamos, de los torebintos, los israelitas de todo tipo de condición social, pobres, ricos, de alta y baja condición social, mantenían y se prostituían sexualmente, con prácticas groseras de inmoralidad, como parte de un sistema religioso inventado. El versículo 14 dice entonces, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, no porque Dios está aprobando, ni a vuestras nueras cuando adulteren, acciones muy malas, porque ellos mismos se van con rameras. Bueno, los hombres se iban
a desviaciones inmorales. Los hombres cometían acciones viles. Entonces, si un padre de familia actúa así, ¿qué se espera de los hijos? ¿Qué se espera de una esposa? Cuando los líderes familiares tienen que ser los que dan el ejemplo y son en realidad los que actúan mal, ¿qué se espera de los pequeños? ¿Qué se espera de los que son guiados? Y esto es lo que dice el Señor. Ellos mismos, los hombres, se van con rameras, con malas mujeres. El versículo 15 dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Dios, ¿me amas aún? ¿Amas aún a Israel? El libro de Oseas es una muestra de amor de Dios por su pueblo. Pero esa muestra de amor no tiene que ver solamente con amor y con placer y hacer todo, dejar que Israel haga todos sus caprichos. Eso no es amor. El buen padre no es la buena madre, no es aquel y aquella que permiten todos los caprichos de los hijos. Son los que saben guiar, son los que saben poner mano firme cuando se requiere mano firme. Y complacer cuando es meritorio que se les dé algo. Y el Señor es lo que tiene para su pueblo. Dios, ¿me amas aún? Claro que nos ama. Y si te has hecho esta pregunta, tal vez tu vida ha sido más o menos así o diferente en otros planos. ¿Dios, me amas? Claro que Dios nos ama. Y Dios nos ama hasta lo sumo, que entregó a su Hijo para que tú y yo vengamos al arrepentimiento. Dios dice entonces, Israel está así, pero con este ejemplo, Judá, tú que eres, digamos así, la nación, el reino del sur, su hermana en un aspecto nacional, a lo menos tú no peques, viendo el mal ejemplo de Israel. Así que por eso se le dice, a lo menos no peque Judá, y no entres en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis, vive Jehová. Dice, no entréis a Gilgal. Gilgal, precisamente el lugar allí, en el paso de la conquista, donde el pueblo se tenía que purificar. Se quitó el pecado del pueblo, Gilgal. Pero ahora no es así. Debía de ser un lugar simbólico para decir, somos el pueblo de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios. Pero ahora Gilgal, allí entre el Jordán y Jericó, había sido anteriormente también la escuela de profetas, un lugar simbólico. Ahora se convirtió en un mal lugar. Supuestamente tenía que ser el lugar representativo para Israel, de que somos el pueblo de Dios. Pero se convirtió en algo distinto, diferente. Y Dios dice, no vayan a Gilgal, porque solo tiene eso, de nombre, nada más. Solo tiene nombre, hemos quitado el pecado del pueblo, nada más. Pero en realidad hay una corrupción total allá, completamente, devastadora. Dice, no entréis tampoco a Bet-Aben. En realidad el lugar de Bet-Aben es Betel. Y te acordarás el término Betel. Bet, del hebreo Bet, casa. El, Dios, casa de Dios. Hay muchas historias que podemos conectar con relación a este nombre. En fin, el lugar era Betel, casa de Dios. Pero Dios no quiere llamarle así. Y Oseas no le llama así. Le dice Bet-Aben, que en realidad significa casa de iniquidad. ¿Saben? Estos dos nombres, Gilgal y Betel, debían de ser lugares representativos simbólicamente por historia de que ellos, el pueblo de Dios, pertenecía a Jehová de los ejércitos. Pero solo quedó en eso nombre bonito, nada más. Porque la práctica del pueblo estaba muy mal. ¿Cuántas veces podemos considerar también eso? Hay personas que tal vez consideran que por poner un nombre cristiano a un negocio, a un elemento, a algo, creen que la bendición y la prosperidad está asegurada, cuando su vida y su actuar está muy lejos de los caminos de Dios. Es bonito encontrar nombres cristianos por todo sitio y eslogan, pero que eso sea
el reflejo de un corazón inmerso, sumido y doblegado a los principios de Dios. No nos conformemos con poner solamente un nombre bonito, que suene bien, que lo encontramos en la Biblia. ¿Quién de nosotros no quiere poner a sus hijos nombres que tengan que ver con nuestra fe y devoción a Dios? Bueno, que nuestra fe y devoción a Dios, que se refleja en todos los días, en la educación de esos hijos, que se refleje a través de toda nuestra vida cuando tenemos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y no está mal poner nombres cristianos a los negocios, a los hijos, a las empresas. Está bien, pero que estos aspectos sean un reflejo de un corazón doblegado al Señor, de un corazón que se rinde al Señor, de un corazón que hizo su promesa de entregar su vida al Señor y que mantiene esa promesa a través del tiempo, a través de las dificultades. Eso no fue con el pueblo de Israel, lamentablemente. Versículo 16, porque como novilla indómita se apartó Israel. Dicen que en la antigüedad, cómo subían a los animales para transportarlos a largas distancias, los subían a una carreta. Y cuando los subían a una carreta, ponían una especie de tablón para que el animal suba y vaya a la carreta, obviamente. Pero un animal indómito, no domado, estos ariscos, rebeldes, simplemente se plantaban allí, se desviaban y no querían subir. Se está utilizando esta figura para hablar de Israel, porque como novilla indómita, no domable, se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Me gusta el Salmo 23, te encanta seguro a ti. Pensemos, el Salmo 23 encaja muy bien para todo cristiano que busca al Señor, que se esfuerce en el Señor, que se esmere en el Señor. ¿Cuántas veces tú y yo tal vez hemos ofrecido tantas cosas a Dios? Le hemos dicho que le seríamos fieles hasta lo último de nuestros días. Pero a veces simplemente cuando estamos frente a los demás, hemos sentido vergüenza del nombre de Dios en nuestras vidas, o de que somos cristianos, o de que en nosotros hay un mayor estándar moral, ético, frente a la sociedad que no cree en Dios. Consideremos estos aspectos. El 17 dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. ¿Saben? Algo que es interesante considerar. Precisamente ya el verso 16 nos habla de eso, y el 17. Podemos considerar algo, y me gusta esta frase de uno de los eruditos, Matthew Henry. Él dice, el padre deja de corregir a un hijo rebelde cuando ha determinado desheredarlo. Los que no son estorbados en su pecado serán destruidos por su pecado. Que el Señor no nos abandone a nuestra propia suerte. Pero hay gente que ha sido abandonada a su propia conciencia, ha sido abandonada a su propia voluntad. Como nos dice el libro de Romanos en el capítulo 1, el Señor los ha dejado a su propia voluntad, a su propia conciencia. No los ha abandonado al desastre, los ha abandonado a lo que ellos mismos querían. Tanto insiste la sociedad en vivir fuera de los planos de Dios, alejado de los parámetros de Dios. Bueno, hay sociedades que ya han sido abandonadas a su propio criterio y por eso están como están. Cuando la mente del ser humano insiste, persiste en ser indómita, rebelde, porque el Señor ama, y el auténtico amor otorga auténtica libertad. Y la auténtica libertad otorga consecuencias diferentes a decisiones diferentes. Y Dios es así. Querido hermano y amigo,
podemos considerar algo. Que la embriaguez del pecado no lleve a la rebeldía del corazón. El Señor nos hace un llamado. Y el versículo 19 termina diciendo: el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Está hablando de que vendría en adelante un tiempo, el exilio para el reino del norte. Se irían exiliados a tierras extrañas, como reprensión precisamente a su pecado. El mensaje empezó así, haciendo una pregunta que tal vez es la misma que a veces nos hacemos. Dios, ¿me amas? ¿Me amas? A pesar de que yo hice esto y lo otro. Si el amor de Dios no fuera de manera contundente, firme y concreta, hoy no estaríamos aquí. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y claro que Dios te ama. Claro que Dios nos ama a pesar de ser lo que somos. Pero Dios no quiere que continuemos siendo los mismos con esas actitudes que nos llevan a la destrucción personal, familiar, de nuestra nación, de nuestra sociedad. Dios quiere que tengamos cambios, pero un cambio producido por Él, porque un cambio que si nosotros lo tratamos de producir, dura 24 horas, y eso cuando mucho. Pero Dios, claro que te ama, y es capaz de perdonarte de cualquier pecado que hayas cometido antes, de toda tu vida. Mi vida ha sido un desastre sin el Señor, hasta que vine a los pies de Él, y me perdonó. Y aunque mis pecados hayan sido rojos como el carmesí, mi vida puede venir a ser como blanca lana. Esta realidad te la queremos compartir a través de este capítulo 4 del libro de Oseas. Dios te ama. Dios, por el amor que te tiene, te da las advertencias en el camino, pero al mismo tiempo nos ajusta cuando necesitamos ser ajustados. Que el Señor bendiga tu vida. Y deseamos al mismo tiempo que doblegues cada área de tu vida al Señor, para que Él sea realmente el Salvador, Señor y dueño de tu vida. Si aún no aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, acompáñame a hacer una oración. Y si ya lo hiciste, una vez más, comprometámonos con el Señor de ser firmes y seguir adelante en el camino de la fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo. Reconozco que has muerto en la cruz por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Renuevo mi compromiso contigo de ser tu hijo, que tú seas mi Dios, yo ser tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y de ser inconmovible en esta convicción. Doblego todas las áreas de mi vida ante ti. Ayúdame en esto. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, para nosotros es un gusto estar en contacto contigo a través también de lo que podemos encontrar a través del libro de Oseas. Si tienes una inquietud, por favor déjanos tu comentario al pie de este video y nos volvemos a encontrar en una nueva sesión de esta serie de estudio del libro de Oseas. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, esperamos que el estudio del capítulo 4 de Oseas sea de bendición y ayuda para ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a una de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábado en diferentes horarios. También puedes escucharnos de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube.
Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.